Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con Dios. Y estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad nueva que nos permite disfrutar juntos en su presencia, sabiendo que Él tiene una palabra para el corazón de cada uno de nosotros y también tiene dispuesta la revelación a través de su Espíritu Santo en aquello que Él quiere que nosotros entendamos y que hace énfasis en este día. Queremos invitarlos a que juntos nos pongamos de acuerdo para dedicar este precioso tiempo delante de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar juntos, reunidos en tu nombre, sabiendo, mi Dios, que tú estás aquí presente entre nosotros, que en las distancias no son un problema para ti, que la comunión que podemos tener, a pesar de estar cada uno en su lugar, en su hogar, podemos nosotros disfrutar de tu presencia, Señor, porque nada impide que tú estés con nosotros. Tu promesa así lo ha determinado y así lo cumples. Por eso te damos muchas gracias. Queremos bendecirte por cada lugar, cada hogar que se está abriendo a esta señal. Te pedimos, mi Dios, que aquellos que vienen por primera vez puedan tener una visitación poderosa de tu Espíritu Santo en su vida. Y también, Señor, que juntos podamos alegrarnos y bendecirte, porque tú eres el único digno de alabanza y de adoración. También, Señor, queremos rogarte que bendigas y favorezcas tu palabra en voz de todos aquellos hombres y mujeres que hoy están predicando tu verdad a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Te rogamos, mi Dios, que México sea una nación para Cristo y también que tú nos concedas un gobierno conforme a tu propósito y a tu voluntad, un gobierno temeroso de ti. Te damos pues muchas gracias por todas estas bendiciones que nos presentas en este día y también, Señor, nosotros queremos bendecirte, queremos alabarte y lo hacemos como siempre con párrafos de tu palabra y en este día pues así mismo será. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Y esto del primer libro de Crónicas nos dice así: Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará.
Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos, gócense la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos en tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre y nos alabaremos con tu alabanza. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Amén. Gracias, bendito Dios. Te alabaré, Señor, tú eres mi Salvador. Te exaltaré, Señor, con todo mi corazón, porque eres el Creador. Mi alabanza yo te doy y proclamo tu honor, tu poder y gran amor. Te alabaré, Señor,
porque eres el creador. Mi alabanza yo te doy y proclamo tu honor, tu poder y gran amor. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se revela en toda tu creación, y tu gloria es manifiesta en nuestra salvación. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se revela en toda tu creación, y tu gloria es manifiesta en nuestra salvación. Poderoso Dios, poderoso Dios. Te alabaré, Señor, tú eres mi Salvador. Te exaltaré, Señor, con todo mi corazón, porque eres el Creador. Mi alabanza yo te doy y proclamo tu honor, tu poder y gran amor. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se revela en toda tu creación,
grande, poderoso, fuerte, glorioso. Aleluya, bendito, bendito, bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, mi Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Padre bendito. Nuestro mensaje en esta ocasión se titula Abinadab versus Obed-Edom. Y bien, si en principio, por supuesto en la Escritura, no se presenta ninguna confrontación entre estos personajes. Sin embargo, nuestro mensaje de este día tiende a confrontar las actitudes de uno y otro. En estos días escuché una breve entrevista que un reportero hizo a un par de psicólogas que confirmaban lo que hemos comentado aquí respecto de los planes y propósitos que hace la gente al inicio de cada año. Y esas entrevistas iban acompañadas de testimonios, entrevistas breves de algunas personas que declaraban que a estas fechas, ya habían abandonado los suyos. La razón que daban para estas especialistas era que no se deberían proponer cambios radicales, porque no es suficiente motivación el propósito para hacer los cambios de actitudes, rutinas y costumbres que llevan años establecidos en la vida de un individuo. Al respecto, recuerdo con esto la situación que prevaleció cuando este personaje Abinadab de Kiriat Jeraim, encargado del cuidado del arca del pacto, la guardó por 20 años, sin que eso marcara un cambio o beneficio para él, su familia o el pueblo de Israel. Recordemos que el arca de la alianza o arca del pacto representaba la presencia del Dios vivo y contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una muestra del maná con el que Dios alimentó al pueblo en el desierto. Era llevada al campo de batalla cuando Israel enfrentaba a sus enemigos con la idea de que Dios mismo se manifestara a favor de su pueblo y así poder vencer a sus enemigos. Pero los filisteos capturaron el arca y la mantuvieron por un período de 7 meses. El primer libro de Samuel nos da cuenta de esto en el capítulo 6 y leemos aquí, párrafo primero en adelante. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces, los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa, para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. Durante el tiempo que estuvo el arca en poder de los filisteos, les causó plagas, primero de tumores. Alguna versión declara que también de ratas, muerte y destrucción. Ciertamente los filisteos habían derrotado a Israel, pero no al Dios de Israel. Y ellos se dieron cuenta y por eso se apresuraron a devolverla ante el pánico que desató entre su gente desde su llegada. Y enviaron junto con el arca
una ofrenda de 5 ratas y 5 tumores de oro en un cofre. Algo que hemos dicho reiteradamente es: con Dios no se juega. Con Dios no se juega, amados. Cuando el arca estuvo de regreso en Bet-Semes, hubo quienes se atrevieron a asomarse dentro del arca y el Señor los mató. El primer libro de Samuel, capítulo 6, nos da este testimonio. Verso 19. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo?, clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim, y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan, llévensela. Ay, 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 qué barbaridad. Bueno, y es que es una condición del ser humano, la curiosidad. El refrán dice que mató al gato, pero aquí dice que mató a 70 de los varones de Bet-Semes. Eran gente del pueblo de Dios, no eran enemigos, pero por andar de curiosos asomándose al contenido del arca del pacto, Dios los fulminó. Y entonces, bueno, pues al ver esta situación, aquellos dijeron: no, mejor ni la tenemos. A ver, oye, ya llegó el arca, vengan por ella. Ahora vemos que en casa de este Abinadab, cuyo nombre significa mi padre es noble o padre de la generosidad, no hubo beneficio alguno. El primer libro de Samuel, en el siguiente capítulo, esto es el 7, párrafo 2, leemos así: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Ahora, ¿de dónde sacaron esa idea? Bueno, pues sacaron esa idea del juicio que hizo Dios a aquellos curiosos. Y entonces decidieron que la presencia de Dios es gravosa. Y eso es algo, amados, que aún en nuestros días es un sentir entre aquellos que no conocen al Señor y que piensan que la presencia de Dios es una calamidad en vez de ser un motivo de alegría y satisfacción y plenitud. Esto, amados, nos hace pensar en la vida de muchos creyentes que viven una vida gris. Aunque han anhelado la presencia del Señor en su vida, cuando la tienen, no cumplen el mandato del Señor que está en el libro de Salmos, en el capítulo 96, párrafos 8 en adelante, que nos instruye a una vida agradable al Señor. Verso 8. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas, entren en sus atrios, adoren al Señor en todo su santo esplendor, que toda la tierra tiemble delante de Él.
Hace un momento cantábamos, al oír tu voz los pueblos temerán. Y aquí la palabra nos está afirmando ese principio, que toda la tierra tiemble delante de Él. Pero lleven ofrendas y entren en sus atrios, adoren al Señor, denle la gloria que merece. Esto es lo que nos está enseñando este salmo. Párrafo 10 nos indica, digan a todas las naciones, el Señor reina. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. Y también cantamos en un principio, el Señor viene a juzgar la tierra. Y así es, amados, así es. En breve el Señor viene a juzgar la tierra. Muchos desean la presencia de Dios, pero muy pocos comprenden cómo deben honrar la presencia de Dios. Bien nos dice el Señor a través del apóstol Santiago, capítulo 4, párrafo 4 y 5. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Ahora, en esta versión dice abiertamente adúlteros, y podríamos pensar que esa palabra solo está dirigida a aquellos que cometen adulterio. Pero, amados, en otras versiones, este mismo párrafo nos dice almas adúlteras. Quiere decir que cuando nosotros ponemos nuestra atención, ponemos nuestro enfoque en las cosas del mundo, estamos siendo desleales con Dios. Y eso nos hace ser adúlteros a su mirada. No, dice, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Y exactamente así es como sucede en la vida de aquellos que a pesar de haber conocido al Señor Jesucristo y tenerlo en su corazón, lo tienen arrumbado, como tuvo Abinadab arrumbada el arca del Señor durante 20 años. ¿Qué provecho le llevó a este hombre, a su familia? La representación de la presencia misma del Dios poderoso. No le llevó ningún beneficio. Ahí la guardó como reliquia. Ya vimos que cuando el arca estuvo en casa de Abinadab, la gente permaneció triste, y eso es por no darle al Señor la honra que merece. A veces nosotros nos presentamos, cuando lo hacemos como gente de Dios, lo hacemos con un ánimo apesadumbrado, como si fuera malo. Al contrario, amados, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos quienes le dan sazón. Así como cantaba Celia, yo le pongo sazón. Yo le pongo sazón a mi sociedad, a mi familia, a mi mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios vive en mi corazón. Y por eso yo puedo ser sazón para este mundo. Luz para este mundo. Dice el verso 5. Ven, antes el 4 dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel.
Entonces, amados, la presencia de Dios es para disfrutarse. Y cuando disfrutas la presencia de Dios, entonces viene el beneficio. Cuando honras la presencia del Señor, entonces viene la bendición de Dios. Pero si la ignoras, si la quieres mantener ahí calladita, con tu Biblia cerrada, sin asomarte a ella, leyéndola solo de vez en cuando algo te angustia o cuando alguien te comenta algún párrafo en especial. Amados, ¿cómo estamos honrando la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Lo estamos honrando con todo lo que somos? ¿Lo estamos honrando con nuestros talentos, con nuestras virtudes, con nuestras habilidades, con nuestro tiempo, con nuestras palabras, con nuestros bienes? ¿Cómo estamos honrando la presencia de Dios en nuestra vida? Ya vimos que cuando el arca estuvo en casa de ese hombre, la gente permaneció triste. Y eso fue, decíamos, por no darle la honra debida al Señor. ¿Cómo honramos al Señor? Pues siendo diferentes, como dijo Pablo, pero no por un propósito de año nuevo, sino por la presencia de Dios, que permitamos que el Señor modifique en nosotros todas aquellas cosas que se tienen que modificar. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara a los Colosenses en el capítulo 3, párrafo 5 en adelante, nos dice así: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. En otras palabras, Pablo aquí estaba diciendo: no finjan demencia. No se sientan muy santitos. Hagan morir lo malo, lo putrefacto, lo terrenal, lo carnal que hay dentro de ustedes. Aquí Pablo sabe de lo que habla. Continúo leyendo. Dice el párrafo 5, la segunda parte: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y bueno, pues ya vimos una muestra de la ira de Dios cuando su presencia, el símbolo representando su presencia, fue robado por los enemigos de Israel y vino la plaga de tumores y ratas a esas tierras y nadie las quería tener. No, llévensela. Y ya vimos que aquellos que se asomaron y deshonraron la santidad del arca, Dios los fulminó. Entonces, amados, aquí el Señor nos está diciendo que Dios es implacable con su grandeza, con su santidad. Nosotros no podemos pensar que son compatibles su presencia y nuestras mañas, las que sean. A lo mejor no son muchas, qué bueno. Y en la medida en la que caminamos con el Señor, tienen que ser cada vez menos. Pero tiene que ser una lucha cotidiana hasta que ya no haya delito que perseguir. Hasta que la presencia del Señor
sea glorificada en nosotros hasta que le demos al Señor la honra de vida. Y eso es un procedimiento de todos los días, amados. No hay vacaciones, no hay tiempos fuera en nuestro camino a la santidad, porque dice el Señor que sin santidad nadie le podrá ver. Muy bien. Dice, a causa de sus pecados viene la furia de Dios. Y ustedes solían, dice el verso 7, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Amados, amados, somos de Dios. No podemos hablar peladeces. No podemos hablar vulgaridades. Si es que entendemos la presencia de Dios, tenemos que honrar su presencia. Al principio nos enumera aquellas cosas propias de las actividades que hacemos con nuestro organismo. Ahora aquí nos está hablando de nuestras actividades intelectuales. Nos está hablando de que nosotros no tengamos nada que ver con todas estas cosas, el enojo, la furia, comportamiento malicioso, calumnia y lenguaje sucio. No se mientan unos a otros. ¡Ay, qué fácil es mentir, amados! ¡Qué fácil es! Pero no debemos de hacerlo porque eso deshonra la santidad de nuestro Dios. No debemos mentir unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse, dice el verso 10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Pues sí, amados. No se trata de que te parezcas al artista de moda, no se trata de que te parezcas al ricachón o al político de moda, ni aun aquellas personas buenas a las que admires. A quien se trata de imitar es al Señor y parecernos más a Él. Para eso vive Cristo en nuestro corazón, para irnos transformando a su imagen. Cristo dice, en esta vida nueva, párrafo 11, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Qué grave situación nos está dando a entender aquí cuando habla Pablo de estas cosas, con todas aquellas ideas religiosas de quienes pensaban que por tener un poco de cultura en las cosas de Dios podían despreciar la vida de otro ser humano. Aquí Pablo lo estaba diciendo. No importa si uno es gentil o es judío, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y vive en todos nosotros. Aquellos pensaban que
que las personas de color esclavizadas en países de África y en otros lugares no tenían alma y por eso los trataban como animales. ¡Qué soberbia, amados! Cristo es lo único que importa. Y una de las maneras de honrar la presencia del Señor en nuestra vida es reordenando las prioridades de nuestra vida diaria. Dios quiere ser, el primero en todas y en todos. No podemos dejar de recordar que si Dios no es nuestra prioridad, tampoco será motivo de prosperidad, salud y alegría. Ahora veamos lo sucedido en casa de Obed-Edom. Recordemos que estamos hablando de Abinadab versus Obed-Edom. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, dice así: Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron, de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca y David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Aquí vemos dos actitudes diferentes. El rey organiza un ejército de 30,000 hombres para trasladar el arca en medio del júbilo y la alabanza. Y mientras, uno que está atento a lo temporal, a lo que dice el catálogo, a la logística, procura ayudar sin considerar lo dicho por el Señor de que solo los levitas podrían tocar y transportarla. Cayó fulminado, amados. Y alguno diría: oye, pero quería hacer el bien, no quería que se cayera el arca de la carreta. Pero saben, amados, ya dijimos en un principio, con Dios no se juega. Y Dios ya había determinado cómo tratar ese objeto que Él mismo diseñó para manifestar su presencia. A veces nosotros queremos, como se dice comúnmente, tropicalizar la presencia de Dios. Y no con esto hablo de ritmos musicales. Lo digo porque tratamos de meter al Señor y su presencia a nuestras costumbres, a nuestro modo de vida, a nuestro estilo. Ay, sí, Dios, mi cuate. No, amado, Dios no es tu cuate. Es el Dios del universo. Si te arrepientes, si le pides perdón, Él
te perdona, te limpia con la sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz, y entonces podrás ser un hijo, una hija del Dios vivo. Pero no es tu cuate, no es tu compadre, tampoco es una palabra que se usa mucho hoy en día, tu cómplice. ¿Cómo les encanta a algunos esa palabra? Ay, Señor Jesús. Cayó fulminado este varón. Y por eso decidió dejar David el arca en Gat, en casa de Obed-Edom. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, leemos lo siguiente. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. ¿Qué comparación, amados? Abinadab contra Obed-Edom. En la casa de Abinadab, 20 años arrumbada, a lo mejor ahí debajo de una lona. Sin mayor protocolo de reconocimiento, de honra. No dice nada la Escritura al respecto. Pero en caso de Obed-Edom, dice que solo la tuvo 3 meses. Solo 3 meses. Y Dios bendijo su casa y a los de su casa. Verso 12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Como quien dice, David la llevó ahí, hizo esa escala o quiso dejar ahí el arca después de que Dios había fulminado al hijo de Abinadab por su irreverencia. Y entonces David dijo: oye, ¿qué es esto? Y a lo mejor durante ese tiempo él pudo reflexionar sobre su propia vida y sobre la importancia de la presencia del Señor. Ahora, amados, no necesitamos que Dios manifieste su ira fulminando a un ser querido o fulminándonos por curiosos. No lo necesitamos. Lo único que necesitamos es entender la gloria de Dios y honrar la gloria de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Entonces demostremos que somos hijos e hijas de Dios. Honremos al Señor, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestra actitud, con nuestra conducta, con nuestra obediencia. Continúo leyendo. Entonces le dijeron al rey David estas cosas. Verso 13. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Una fiesta, amados, una fiesta por la presencia de Dios. En aquel momento, por la presencia o por poder trasladar el arca hasta Jerusalén, que era el destino final. Pero en nuestra propia vida
no es un objeto, aunque yo sé que venden modelos muy lindos, algunos hasta de oro, del arca del pacto, réplicas del arca del pacto. Pero amados, nosotros no estamos llamados a ese tipo de adoración y culto a un objeto. Nosotros adoramos al Dios vivo, al Dios invisible. No necesitamos una cosa para verlo. No necesitamos un objeto para honrarlo, arrodillarnos, prenderle velas. No necesitamos eso, necesitamos solo humildad. Lo que dice el Señor en su palabra, que un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. ¿Y qué significa eso? Un corazón contrito significa un corazón que se duele de lo malo que ha hecho. Eso es un corazón contrito. Y humildes, sabiendo que Él es Dios. Él es Dios. Entonces, ¿hablamos de Dios a la ligera? ¿Hablamos de Dios como si habláramos de mi compadre? Ya dijimos que eso no es correcto, amados. Con toda la familiaridad, porque es nuestro Padre. Por Cristo, es nuestro Padre. Pero no para que nos refiramos a Él, sí, sin ninguna veneración, sin ningún respeto. Dios, amados. Conocemos personas que en ese afán de guardarle respeto a Dios, ni siquiera escriben la palabra Dios completa. Siempre ponen un de-os o ios. Como que algunas personas entienden mejor el respeto. Y yo sé que Dios no nos exige eso. Podemos hablar de Dios, podemos escribir de Dios con toda libertad, porque la libertad la tenemos en Cristo. Pero necesitamos ser muy respetuosos de nuestro Dios. Termino este párrafo de segundo libro de Samuel 6. Dice, David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. La presencia del Señor debe ser motivo de alabanza, gratitud y celebración. No podemos decir que somos de Dios si nuestra vida no lo refleja. En la casa de Obed-Edom, cuyo nombre significa siervo de Dios, donde el arca estuvo solo por 3 meses, trajo prosperidad y el gozo y el favor de Dios. El arca era la misma. La diferencia se estableció por la actitud ante la presencia del Señor en uno y en otro lado. El tiempo en el que el arca estuvo en casa de Abinadab, podemos pensar, se acostumbró a que el arca estuviera ahí. Sí, soy cristiano. Sí. Pero pareces más del mundo. ¿En qué se diferencia tu vida a la vida que nos enseña el Señor? Digo, a la vida que el mundo nos demuestra. ¿En qué nos diferenciamos, amados? Nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras inquietudes, nuestros deseos. El tiempo en el que el arca estuvo en casa de aquel hombre, aquel se acostumbró. ¿Nos acostumbramos ya a la presencia de Dios? ¿Como una costumbre? ¿Como algo que ya es como un ladrillo en mi casa? Así lo entiendo. ¿O me gozo por la presencia de Dios? ¿O le bendigo, lo alabo, le sirvo, lo honro con todo lo que es mi ser? Aquel momento en el templo, Jesús destacó, les recuerdo,
la ofrenda de aquella viuda que dio su sustento, dio lo que tenía para su semana o su quincena o quién sabe para cuánto tiempo, y lo dio en el cesto de las ofrendas. Y a veces nosotros no colaboramos en la obra del reino de los cielos, pero somos cristianos, amamos a Dios. Amados, ¿cómo estamos honrando a nuestro Dios? ¿Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra obediencia? En el tiempo que estuvo el arca en la casa de aquel varón, la Escritura no nos muestra que haya habido ningún tipo de honra o festejo especial. ¿Sería tanto el miedo al arca que prefirieron ignorarla? ¿Nosotros ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar? ¿Hay evidencia en nuestro hogar de adoración y alabanza al Señor? ¿En qué se diferencia tu casa de la casa del vecino que no conoce al Señor? No se trata nada más, es que mi casa está muy limpia. No, eso es una manera eso es una demostración de educación. Pero, ¿de qué manera se demuestra en tu casa, el ambiente de tu casa, tus adornos? ¿De qué manera demuestras a cualquier persona que entre, cuando tienes algún adorno que hace referencia a Dios, con su palabra, o una Biblia, o un cuadrito con una leyenda? La gente que entra para brindarte algún servicio, como los del gas, o como cualquier otra persona que vaya a ayudarte a limpiar o lo que sea, pues tiene una referencia. En esta casa hay personas que honran a Dios. ¿De qué manera nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente en el hogar demuestra que somos gente de Dios? ¿Vivimos en temor de Dios? ¿Declaramos la bendición del Señor sobre los nuestros? En la casa de Abinadab, la presencia de Dios representada por el arca se volvió algo que era común, algo que era rutinario. No podemos nosotros permitir que eso suceda en nuestra vida. Dios no es una rutina, no es una costumbre, no es mi cuate, ya lo habíamos dicho. Dios es el creador y Señor del universo. Vamos o no a darle la honra que merece. La familiaridad hacia el Señor sin la debida reverencia produce lo contrario, irreverencia. En el capítulo 4 del libro de Números, porque a veces decimos, bueno, es que Dios lo había prohibido, Dios lo había determinado de esa forma, pero no sabemos dónde. En el libro de Números, capítulo 4, verso 15, nos dice así: el campamento estará listo para trasladarse, hablando del tabernáculo, estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Y eran gente que estaba colaborando en el servicio del tabernáculo. Dice, y estos que ayudan no deben de tocar los objetos sagrados, pues se mueren. Ya lo vimos. Luego de lo sucedido con Usa, David decidió esperar entonces para llevar el arca. Eso le dio oportunidad de entender que el trato con Dios no se debe vulgarizar, no se debe improvisar, se debe honrar con el debido respeto. En ese tiempo que permaneció el arca en stand-by en casa de Obed-Edom, 3 meses, su casa fue prosperada y bendecida. Un corazón que reconoce la grandeza del Señor es prosperado.
Nos lo dice el Salmo capítulo 100, párrafos 3 y 4, 3, 4 y 5. Dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¡Aleluya! Obed-edom honró la presencia de Dios. No solo recibió la bendición, sino que también permaneció sirviendo al Señor, como lo indicaba su nombre. El primer libro de Crónicas, capítulo 15, en el párrafos 16 y 17, 18 también, nos dice lo siguiente. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores y músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. De modo que los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeleheu, Mignías, y los porteros Obed, Edom y Jehiel. Y en el primer libro de Crónicas también, pero en el capítulo 26, también tenemos una referencia hacia Obed-edom. Verso 4. Los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed y Elzabad. Sus parientes Eliú y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y nietos, 72 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Y bueno, amados, pues por supuesto que esto también a mí me anima, porque pues nosotros tenemos 9 nietos. Este hombre tuvo 72 que servían al Señor, descendencia santa. Y bueno, pues yo aquí simplemente me gozo y le doy gracias al Señor, porque Él tiene un propósito para cada uno de mis hijos y de mis nietos. Y no va a dejar de cumplirse ese propósito. Y en tu vida y con tu familia, también amado, también amada, porque el Señor es fiel. Aleluya. En gran contraste entre Abinadab y Obed-edom, es que para uno la presencia del Señor se hizo costumbre, pero el otro la honró. A Abinadab la presencia del Señor no lo cambió, a Obed-edom lo bendijo en todo. Abinadab representa la rutina religiosa que no glorifica al Señor. Obed-edom, el servicio de corazón al Dios vivo y verdadero. Abinadab representa peligro. Obed-edom, vida y prosperidad. Abinadab es conocimiento religioso, sin humildad ni honra. Obed-edom,
representa obediencia puntual y fruto. De esto podemos concluir no acostumbrarnos a la presencia de Dios y que la alabanza y la adoración no son una rutina, sino el momento de entrega de nuestro ser a nuestro Creador. El Salmo, en el capítulo 95, párrafos 6 y 7, nos dice: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro Dios. Recuerdo aquí, ahora que estamos ya terminando, aquellas palabras descritas en el libro de Josué, capítulo 24, la segunda parte del párrafo 15, que nos enseña y nos dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y podría yo incluir: serviremos y honraremos al Señor. Gracias al Señor. Queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios. Ciertamente, todos tenemos oportunidad de ver a Dios como una cosa religiosa o vivir en los términos de comunión íntima que Él propone a través de Jesucristo en su palabra. Si tú nunca te has comprometido con Dios, amigo, amiga que nos escuchas, y quieres hacerlo en esta tarde, hoy es un magnífico día para que lo puedas hacer. Y nosotros, con mucho gusto, es un honor para nosotros guiarte en una declaración de fe para que lo hagas de todo corazón. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender la diferencia entre un concepto religioso de ti y una vida de entrega y servicio a ti y a tu reino. En esta hora entiendo que a lo mejor sé algo de ti, pero que hasta ahorita no te he conocido. Y quiero conocerte, Señor. Quiero tener esa relación que muchos otros han desarrollado contigo a través de Jesucristo. Y por eso en este momento me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho y reconozco. He hecho lo malo delante de ti, Señor. Te ruego que me perdones y que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te abro mi corazón y te recibo en esta hora. A partir de hoy tú eres el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. Y también eres mi Salvador, el único que intercede por mí delante de mi Padre Celestial. Te doy gracias por llenar mi vida con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas felicidades a quienes han hecho esta declaración por primera vez. Les animamos a que platiquen con Dios cada día, así como estamos hablando nosotros. Platiquen con Dios cada día. Permitan también que Dios les hable a través de su palabra. Determinen un tiempo para leer la Escritura. Un tiempo, no se pongan metas muy altas al principio, porque puede pasar como los propósitos de Año Nuevo, que al tercer día ya preferimos evitarlo. Pero lean un párrafo, 2 párrafos, permitan que Dios les hable cada día. Y también, una vez que empiecen a disfrutar la gloriosa presencia del Dios vivo, tengan a bien compartir con otros, con sus seres queridos, esta nueva vida que Dios les permite disfrutar.
Y por lo pronto nosotros ponemos a sus órdenes todos nuestros estudios, nuestras publicaciones que están ahí en las redes sociales gratuitamente para todos ustedes. Y si gustan, nos dará muchísimo gusto que nos acompañen en nuestras reuniones virtuales, que son entre semana y los domingos al mediodía. A través de nuestros medios de contacto podrán ustedes enterarse de nuestros horarios y nuestros días de reunión. Le damos muchas gracias al Señor por la vida de ustedes, muchas felicidades y gracias por acompañarnos. Ahora, pues antes de despedirnos, hoy vimos dos tendencias en la vida de una persona con respecto de Dios: Abinadab u Obed-Edom. ¿Qué preferimos, amados? ¿De qué lado nos quedamos? Espero que todos votemos por quedarnos del lado del servicio, de la honra, de la alabanza a nuestro Dios. Y dejemos que cualquier actitud propia de Abinadab en nosotros pueda ser eliminada y cambiada por nuestra vibrante comunión con el Dios vivo y verdadero. Oremos pues. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque nos permites ver este comparativo que nos advierte la oscuridad, pues es esa oscuridad, es esa falta de brillo que se percibe en aquellos que ven tu presencia como algo rutinario, como algo sin vida. Y por el otro lado, aquella gloriosa manifestación de tu poder, de tu presencia, de tu amor en la vida de aquel hombre que fue tu siervo con toda su descendencia. ¡Qué glorioso, Padre! Y bueno, pues simplemente en el nombre de Jesús nosotros optamos por ser del clan de Obed-Edom. Optamos por ser fieles servidores que te admiran, que te honran, que te bendicen, y no solo con sus palabras, sino a cada acto de nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, porque lo podemos hacer con libertad. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por su compañía. Que gocemos todos de una gran semana llena de la bendición, de la presencia, del respeto y el honor para nuestro Dios. Y pues primeramente Dios, nos vemos el jueves en nuestra reunión de oración y en la reunión también del próximo sábado. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Decimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.